trabajar, podamos trabajar el día de hoy este ejercicio número 13. Más que ejercicio, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de trabajo, ¿verdad? Hay situaciones, hay vivencias que podemos entenderlos en esta parte, en la clase del día de hoy. Y yo los entiendo perfectamente cuando muchos de ustedes me dicen, oiga, hay cosas que yo no les entiendo, ¿ah? Y si yo les dijera que muchos de los hermanitos, aquellos que han sobresalido, aquellos que han inventado cosas nuevas, lo han hecho arriesgándose a ser juzgados, ¿no? Se los digo por experiencia, hermanitos, no sé mucho, pero lo que hemos hecho es arriesgarnos a hacerlo, a escribir. Hay dudas, pero por supuesto que sí, sí. Pero todo es un ciclo, sí. Lo importante en este trabajo, en este ejercicio es empoderar lo justo. ¿A qué me refiero que lo justo? A que si yo creo que es justo que yo intente este trabajo, a pesar de que, ¿no? A pesar de que no entienda muchas cosas, ¿sí? Y, y empoderar lo hermoso, hermanitos, ¿no? Obtener lo hermoso de todo esto que hagamos, es todo un proceso. La finalidad es obtener todo eso, lo hermoso. Ese es el objetivo del carrizo. Y si ustedes se dan cuenta, el carrizo en este tonali nos dan tres carrizos, vean. Son estos tres carricitos. Y el número tres, recuerden que es crear. Y está la creación. El número tres, este es el Mashoch Poncayot de Acatl. ¿Sí? Miren, este es el Mashoch Poncayot de Acatl. Es este. ¿Sí? Estos tres deditos están libres para que crezcan. Pero ¿quién los va a hacer que crezcan? El atlachinolin que somos nosotros. Este es el círculo, ¿ve? Pero ¿por qué dejamos el círculo acá abajo? Este círculo que se forma aquí es el portal de conexión con lo intangible y con lo tangible. Es un círculo que hacemos. Estos deditos los ocupamos como si fueran antenas. Entonces, cada vez que nosotros estemos pasando por una situación que digamos, pues ya no veo lo duro, sino, sino lo tupido que me está yendo, ¿no? En el camino. Hagamos esto, ¿no? Formemos esto. Y tres cosas tan importantes que debemos de entender. Hoy venzo mi miedo, mi duda, mi ambición, mi anhelo. Hoy me permito conectarme con la energía del universo y la energía de la tierra. Así será, así lo decreto, porque soy una energía sagrada. Abuelito Tezcatlipoca, permíteme entender esto que estoy viviendo.
esto que quiero vivir. Te agradezco infinitamente por toda la sabiduría que me das, ¿no? Sí, hermanitos. Es una plegaria. No Yo solo pasé por momentos difíciles, como todos nosotros, pero cuando pasamos por momentos difíciles sin ninguna guía de nuestro ser interno, es un poquito más difícil, ¿sí? Por eso aquí nos pone, miren, vamos a verificar, vean, el carricito, en este atadito del carricito, vean, es que el ishquimili, la telita que tiene aquí, miren, en los ojos del Tezcatlipoca, ¿ya se dieron cuenta? sí, En vez no, de ojo, tiene esa tela, lo que nos indica que no veamos con el entendimiento de los ojos, con el razonamiento, con el razonamiento del conocimiento. No lo veamos con esos ojos, sino veamos con los ojos de, de la percepción y de la intuición. Nos han enseñado que intuir, predecir, es cosa de brujos, es cosa del diablo, incluso así lo ha manifestado algunos. Pero ¿por qué creen que es pecado? Que estás blasfemando con el Creador. Y no es cierto. La intuición y la percepción son poderes, son sentidos extrasensoriales que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro espíritu puede desarrollar, ¿sí? Lo puede desarrollar. ¿Y para qué? Vean, como este quetzal, si se dan cuenta, este quetzal se deleita con su lengua en esta parte donde está la telita. Aquí está, miren. Entonces nos dice, enfoca tu percepción, tu intuición en lo hermoso. Les voy a poner una situación para poder un poquitito dimensionar esta imagen sagrada. Miren, vamos a describirlo físicamente y después para el entendimiento y la puesta en práctica de este tornado. De eso trata el día de hoy. Miren, él es Tezcatlipoca. ¿Mm? Está vestido todo de color negro porque es una energía interna, es algo interno. Su rostro tiene una pintura facial porque ya decíamos ayer que esta pintura facial lo que hace es conectar con sus órganos internos, con su rostro, para poder percibir. Se conecta nuestro estómago, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestro corazón, todos nuestros órganos internos se activan con esta pintura facial para que podamos intuir. Porque decimos nosotros, el miedo, el miedo lo siento en el corazón, ¿no? O decimos, es que mm, la duda la duda lo tengo aquí en la mente. No, nuestra mano duda cuando no conoce. Nuestra mano tiene memoria. No, pero es que toda la memoria se guarda acá. No, ¿por qué? Yo les voy a decir por qué. Los ojos, cuando estamos viendo con los ojos, estamos bien confiados. Por ejemplo, tengo yo este tanatito, ¿no?
Este. Como lo estoy viendo, fácil lo agarro y lo tengo. Pero, ¿dónde está? No lo tengo aquí. Déjeme ir atrás. Aquí lo tengo para poner en práctica el otro ejercicio. Mm, Y sabe dónde lo guardé, mano. Bueno, vamos a suponer que este es un cuchillito muy filoso. Como no estoy viendo con mis ojos, no estoy viendo con mis ojos, ¿eh? Pero lo tomo, lo agarro donde tiene filo. Mis ojos no lo están viendo, pero mis manos tienen memoria. Al momento de oprimirlo, siento filoso. Mi mano dice, no, no lo voy a presionar No, porque si no me voy a cortar. cortar. Entonces, hermanitos, lo que nos dice aquí Tezcatlipoca. Todo esto nosotros aprendemos a través de esto, vea. Este personaje está pintado todo de color rojo y señala a dos cosas. ¿Qué señala? Al Yogualtilmatl y al hacha, al Matepostli. Recuerden que Yogualtilmatl, este piel de ocelote, es el que con la que nos cubrimos, ¿no? Con el que nos hacemos invisibles. Y el hacha es la justicia. No está volteado viendo hacia arriba, sino que hacia el asiento, hacia el Ikpali. Mm. El Ikpali representa la importancia, ¿no? Se dice que para los abuelos es que tú tengas tu propio Ikpali y te sientes bien cómodo, ¿sí? Que por lo general nadie se sienta bien cómodo. ¿Por qué? Porque se siente en su Ikpali, en su asiento, solamente aquella persona que está en ese nivel de Aketsamani. O sea, que está en ese nivel de un nivel de tranquilidad, que ya ha aprendido a alimentarse física, intelectual, energéticamente, ¿verdad? En armonía. ¿Y cómo? Tiene su propio huerto, tiene sus propios animalitos, tiene su propio maíz. No necesita del mundo exterior. Tiene el agua. Ujú. Sí. Ah, eso aquel que está en el Aquetzamani. Pero regresando al Icpali, es lo que representa. Si ustedes observan todos los tonali, los personajes, ninguno se sienta que esté bien. Bien sentado. Todos están casi a la orillita, ¿no? Incluso con un piecito adelante. Menos, mucho menos se sientan y se cruzan las piernas, ¿no? Cruzan la pierna. Pintar un personaje que cruza las piernas sentado en un ikpali es símbolo, es un mensaje que estás dando que ese personaje es un inútil. Peor que una roca es útil para hacer un muro. Este de plano ya nada. Porque el ego ya le ganó el ego. Aquí en este Ixpali, lo que nos está diciendo, disciplina, controla tu ego, ¿sí? Sé justo contigo.
Claro que, hermanitos, va a haber un momento de nuestra vida que vamos a necesitar ese ego. ¿Para qué? Para que no nos quieran pisotear como decimos, para que no nos quieran manipular como ellos quieren. ¿Quiénes? Aquellos que están en el poder. Pero dice con justicia. No nomás porque, es que me caen mal esos que están ahí. No, debes de ser justo, ¿sí? Y esa justicia te lo tienes que poner ese como Yoval Tilmas, cubrirte con eso, con esa justicia. Además, por eso nos está aquí presentando, debemos de empoderar energéticamente, saber que todo está en ciclicidad, ¿sí? Este que ven ustedes aquí es energía. Es energía que ya se ha procesado, que se considera como Neltilisli, ¿me entienden? Como verdad, pero la verdad de este personaje. Y de esta misma verdad que, que tiene el personaje, de eso se alimenta su verdad. Lo que les decía hace ratito en la charla del abuelito Metoshke. Si nunca has comido un limón, no sabes, no sabes lo agrio que es el limón o lo rico que es el limón en minerales. Es un cítrico muy rico como protección espiritual energética, como alimento para el cuerpo. No pasas a ver. Por eso nos dice este personaje acá, dice, disfrútalo. Todo el cuerpo de este personaje es una ciclicidad. Dice, escucha lo que, lo que te va a servir, no lo que te conviene. Escucha lo que te va a servir. A veces es lo que nos hacen nuestros abuelitos, ¿no? Actuamos de una forma irregular, incorrecta. A ver, vente para acá. Así no se debe de hacer, ¿no? Por eso dice, escucha, escucha la justicia, escucha la experiencia. De esa experiencia que tú tienes, aliméntate para que seas, para que el resultado sea una conciencia hermosa, ¿sí? O sea, esta es una ceremonia, dice. Entiende y comprende que todo es un proceso para alcanzar lo máximo que tú quieres ser, pero debes de entender de actuar con justicia contigo mismo. También sé justo contigo mismo. Como yo quiero alcanzar el máximo nivel de comprensión de la filosofía de los abuelos, híjole, pues me voy a poner a estudiar sin dormir, sin comer, aunque a veces nos gana eso, ¿no? Por eso dice, sé justo. ¿A qué se refiere de que yo sea justo? Bueno, sí, o sea, me apasiona, voy a hacer esto. Ahorita tengo tonales, como 50 tonales. Ya había reducido a 10, nuevamente tengo muchos, pero como tengo que entregarlos, híjole, voy a ponerme a sentar aquí toda la noche, todo el día. No, sé justo también, dice. ¿Con quién? Contigo mismo, ¿sí? Sé justo contigo mismo. Como el carrizo, ni tan flexible ni tan rígido. Porque si no te quieres tú mismo, ¿quién quieres que te quiera? ¿No? Entonces, lo que nos invita aquí a Kat, de que realmente hagamos esa conciencia, que actuemos con justicia, con prudencia, para que podamos realizar las cosas. Y aquí una frase nosotros podemos obtener, aquí tenemos a un abuelito
señalando, señalando el cauce del río. Y he aquí la pregunta. ¿Hacia dónde está caminando el agua? ¿De su Mm, espalda del abuelo hacia el frente o hacia donde está señalando se va el agua hacia atrás del abuelo? ¿Por dónde está corriendo el río? Hacia atrás. Hacia hacia atrás. atrás, sí, hacia ¿Por qué? atrás, hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué lo intuyeron que es hacia atrás? Ahorita ya hicieron una intuición. Por las ondas, en la forma que tienen las ondas en los oidales. Aparte, él se dirige, él está mostrando un río, el río se ve de donde viene, por decirlo así, de donde nace. Y también Ujú, porque va de bajadita. Y ahí adelante hay como que una ondita así hacia abajo. ujú. Porque es Coatl. Porque es Coatl, ajá. ¿Ya vieron? Lo que acaban de decir ahorita, ustedes ya han observado los ríos, observaron la fotografía y todo eso es un proceso. Pero para que surgiera en ustedes ese proceso, ¿qué tenían que hacer? Observar, ¿verdad? Ah, pues sí, a ver, ¿hacia dónde van las onditas del agua? Sí es cierto. El abuelo está señalando desde dónde viene el agua y cómo va a ir. ¿Ah? Y si todo esto, lo que acaban de hacer ahorita, hermanitos, lo aplicáramos en todas las situaciones de nuestra vida, ¿creen que pudiéramos aprender más? Yo digo que sí. Miren, Seríamos más justos. seríamos más justos con nosotros y con los que nos rodean, claro. Sí, hermanita. Pero, ¿sabe? Ya se empolvó, ya ni lo leo. Pero nos dijeron, toda la sabiduría está aquí. Miren, ¿no? Toda la sabiduría está aquí. Aquí. Nos dijeron, el que tiene una biblioteca enorme y ha leído todos los libros es un gran sabio. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí es cierto? No. No, No, Sebastiani, ¿Por la qué? sabiduría se basa a la parte de la vivencia, el mintilistli. A pesar de Ujú, la sabiduría, pues sería eso, pero es relativo, como ver y sentir relativamente, es relativo. La sabiduría se basa en la experiencia de los abuelos, la ujú, experiencia de la parte del conocimiento. Viene el que antes era el Tepostecat, si se acuerdan, ¿no? El Calmecac. Y el sistema es el más viejo enseña al más joven. Es un decir, el niño o el joven le enseña, haga de cuenta, le enseña al de 15, le enseña al de 14, y el de 14 le enseña al del 13. Y conjuntamente el calpul es el que podría ser relativamente, porque es a donde quieras cómo observar y dónde observar tu propio aprendizaje de tu propia existencia. Por eso eran los calpulis y por eso es el calpule para aprender. No todo se basa en libros, es dual. Puede ser que sí, como por ejemplo, este es una moshli y es una moshli sagrado y a la vez estamos aprendiendo. Ser relativo, de los dos se puede aprender, pero el conocimiento se aprende de la experiencia viva, de tus propias experiencias. Eso es lo que yo puedo entender, Temasteni, con La respeto. práctica hace al maestro. Así es. La socamatibia. encerrado en una frase, la práctica hace el maestro. Puedes leer,
Sí, también es muy hermoso, ¿verdad? Leer otras formas de pensar, de sentir, de vivir. Pero esa es su experiencia del escritor. Él solamente te pone, mira, es lo que puede ser. Pero si tú lo vives, lo practicas, puedes tener similares resultados. Sí, ¿no? Entonces, he aquí la energía del día de hoy. El abuelito le está enseñando a su hija y a su nieto, le dice, nuestra vida es como este río. Avanzamos y ya no regresan los momentos que nosotros vivimos. Por eso, disfruta cada momento, cada situación en la que estás viviendo. Esta imagen viene de un relato que el esposo de esta mujer, o sea, el yerno del abuelito, llega y le dice, suegro, yo ya no quiero estar con su hija. ¿Por qué? Pues encontré a otra mujer y pues yo se la vengo a regresar. Tanto la mujer como el nieto pues estaban en esa depresión. Y como la enseñanza de los abuelos es práctico, ellos dicen el mejor y la mejor maestra, mejor maestro es lo que hay a nuestro alrededor. Los lleva al río y le dice, hija, no te preocupes por lo tanto por lo que ya viviste. El río viene y no se preocupa por mañana voy a ser mejor río, mañana me voy a poner a llorar. No, avanza, siguiendo su destino. Sí, hay lugares que se encuentra con obstáculos y los bordea y sigue avanza. Asimismo ustedes, no dependan de las personas que les dicen querer y amar. Primero, hagan conciencia. Primero se tienen que amar a ustedes. Si yo me amo, podré amar a la otra persona, mas no poseer la otra persona, decirle, tú eres mía y de aquí tú no te vas. No, la verdadera relación, una buena relación, radica desde la justicia, desde la libertad, no libertinaje, desde la libertad y desde el amor. ¿Sí? Si ahorita él dice, pues que está con otra persona, déjalo, es libre. Que tu hijo, sí es tu hijo, pero también su hijo de él, se tienen que hacer responsables, ¿no? A lo que voy. La enseñanza es, si en este momento yo estoy pasando por una situación, lo vivo, aprendo y sigo avanzando. No me voy a deprimir, no me voy a quedar ahí esperando que suceda un milagro, como decimos, porque eso no va a suceder. Tengo que accionar. De ahí viene esta frase, es la continuación, ¿no? Dice, maski amutikarsikamate, tlempanotok, pamonemeliskayo, tehuatzin shimoshipaloti,
Aun cuando no comprendas la dinámica de la vida, tú disfruta todas las circunstancias. Es una frase, es un huehuetlastoli, es un máxima, ¿no? Podríamos decirle que en este lenguaje que nosotros hemos aprendido. Es una máxima, ¿saben? Nuestro, nuestro sistema educativo nos ha enseñado mucho razonarlo, mucho comprenderlo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es tu bibliografía para fundamentar este trabajo que tú me estás diciendo? ¿Quién es? ¿Es un gran investigador? Máxime si es europeo o si es norteamericano. No, 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 él sí. Ah, pero te vas con un abuelito de la comunidad. Es que me lo dijo el abuelito Lencho. ¿Qué? ¿Quién es el abuelito Lencho? Es un abuelo de la comunidad. No, no, no tiene validez tu sustento. Sí, y hay un porqué. ¿Cuál es ese porqué? Minimizar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Su misión es exterminar a los pueblos y lo están logrando con todo y su sabiduría milenaria. Y si nosotros no aprovechamos esta sabiduría milenaria, escribirlo, aprenderlo y compartirlo, yo se los aseguro, en el 2052, en el 2052, seremos humanos irracionales y reflexivos. Esa es la finalidad. En pocas palabras, borreguitos fácil de arrear. Pero bueno, regresando, a partir de esto, estaba, estaban la abuelita y el abuelito platicando. Le decían, ¿no? El abuelito estaba a la orilla del río cuando llega y lo encuentra su dualidad, su Ishnami, su otro rostro, su otro yo. Le dice, oyes, necesitamos hablar tú y yo. Sí, pues tú dirás. El tiempo tenemos de sobra, ¿no? Bueno, pues se trata de nuestro nieto. Él, él pregunta mucho por su mamá y su papá, porque pues cada uno de ellos agarraron rumbo diferente, encontraron nueva pareja, pero él se quedó con nosotros. Y el niño me dice, ¿por qué? ¿Por qué si no me querían, me dejaron que yo naciera? ¿Acaso no me extrañan? Yo los extraño. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá se buscó otra mujer? ¿Por qué mi mamá se buscó otro hombre? Y ya tengo hermanitos de mi papá y de mi mamá. Y cuando los visito, prefiere más a sus propios hijos que a mí. Dime, abuelito, ¿yo soy el culpable de que yo viva? ¿Por qué? Yo no entiendo, abuelito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo siento el rechazo de ellos. El poco tiempo que yo estoy allá con ellos, siento yo la preferencia que les dan a sus hijos propios y a mí me hacen un ladito. A ellos sí les compran ropa bonita y a mí. Y entonces el abuelito nuevamente, se van los tres nuevamente al río y le dice al abuelito,
Mijito, tienes que empezar por quererte a ti mismo. Tú eres la fuente de todo el amor que tú quieras tener. Tú eres un gran ser humano y te hemos enseñado lo mejor que tenemos, con lo mejor que tenemos. El niño le dice a su abuelito, y por eso yo estoy agradecido, abuelito, con ustedes. Pero ustedes no son, yo no soy su responsabilidad de ustedes. Entonces le dice el abuelito, hijo, el río no compite con la tierra no compite con el aire no compite con el sol no está compitiendo con las nubes no compiten con las plantas no compiten con los animales. Y entonces tú no necesitas competir ni ver quién vale más, quién vale menos con tus hermanitos. Tampoco ellos son culpables, tampoco tus papás. Le dice el niño, y entonces, ¿quién tiene la culpa, abuelito? Con lágrimas en los ojos. ¿Yo tengo la culpa? Y el abuelito le dice, no, hijo mío, tú no. Lo que yo quiero enseñarte es, sé tú mismo. No les guardes rencor porque ese es el veneno del alma, ni odio. Tú eres diferente, no compites con tu mamá, con tu papá. Ellos decidieron eso. Pero te recuerdo, tú no estás estático. Tú sigues creciendo, mijito. O te pregunto, ¿te hace falta comida, mijito? No, pues no. ¿Te hace falta un techo? No, pues no. ¿Te hace falta el amor? No, pues ustedes me aman, abuelito. ¿Te maltratamos? No, abuelito, no. ¿Y en la escuela? ¿Vas bien con tus calificaciones, verdad? Sí, abuelito, yo aprendo todo lo que me enseñan en la escuela y lo que ustedes me enseñan. Y le dice, hijo mío, eres un afortunado. Hay niños que tanto sus papás y sus abuelos los rechazan y ahí andan dando lástima, sin hogar, sin comida. Entonces, sé tú mismo, hijo mío, no envidies, no te compares, porque eres único. Sé justo contigo mismo. Disfruta el crecimiento, tu crecimiento. Si quieres seguir estudiando y estamos aquí en el plano terrenal, cuentas con nosotros, hijo. Solo te pido que cuando crezcas, cuando tus papás regresen a ti por ayuda, demuéstrales que tú eres diferente, que tú no los abandonarías. Pero abuelito, prométemelo, hijo, prométemelo, porque esa es tu esencia. Que tu ego, no te gane tu ego, porque muchos pueden decir, "Ja, ¿y por qué yo les voy a ayudar ahora? Ya que están viejos, ya quieren que les ayude. Cuando yo necesité, no me ayudaron. Hijo mío, no, no contamines tu sendero. Ellos tendrán que pagar lo que hicieron. No tú les hagas pagar. Porque recuerda, eres como el río. Llegas al mar, pero del mar sale nuevamente el agua para formar ríos. Es un constante ciclicidad. Algún día vas a tener tus hijos. ¿Y eso que viviste con tus papás?
¿Eso lo vas a poner en práctica tú como padre? ¿Abandonarías a tus hijos? No, abuelito, porque se siente bien feo. Entonces, hijo mío, no te preocupes tanto. Disfruta, deleítate. Llegando a la casa, tu abuelita nos va a preparar un atolito. Llegando a la casa, tú te pones a darle de comer nuestros puerquitos, nuestros pollitos, nuestros guajolotitos, los encierras. Después de eso, comemos unas tortillitas tostaditas y te cuento algunos cuentos, ¿te parece, hijo? Sí, abuelita, los amo y los quiero. ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza del pequeño relato que lo quisimos hacer en dos? Nos habla de eso, de lo que sembramos, eso cosechamos, ¿no? Desafortunadamente esta situación que les presenté sucede mucho en esta actualidad. Sucede mucho, ahora todos lo quieren rápido. Ah, conocí a una chica, ya me voy a casar con ella. ¿Ya la conoces? Decía mi papá. Ya la conoces cuando se levanta enojada, toda pachona, todo, igual el hombre todo pachón, todo sucio porque va a trabajar. Tú lo ves cuando va limpio, hasta arregladito, perfumadito, pero no sabes, no has convivido mucho con esa persona. Pero debes de ser justo, ¿no? Bueno, entonces, este pequeño relato nos habla de eso, de tener la actitud, o sea, hacer actos, tengamos esa actitud de poder hacer las cosas con ánimo, ¿no? Esa actitud de decir, vamos, aquí una actitud positiva y también una aptitud de ser aptos para la vida, para comprender la dinámica de la vida, ¿sí? Los abuelitos no nos dicen aquí en el círculo, mira, esto es lo que te acabo de contar, está en la página, aquí está en esta página, léelo y después me platicas. No, ellos te cuentan estos relatos para que aprendas y reflexiones, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos la actitud con C. ¿De qué la actitud? De salir adelante cuando no se nos presentan las dificultades, ¿no? No, es que soy demasiado joven, no, es que soy demasiado viejo, es que eres apto, sí, todos somos aptos de aprender en la vida. Tanto actitud como aptitud, los dos son necesarios para comprender la dinámica de la vida, sí, pero depende de nosotros. Shishipalmi, Shishipalmikini, Iapan, no chinoyo, moyolo. ¿Qué es Iapan? Acuérdense, en dice, en el caudal de tu sendero de agua, de tu corazón. Sé un disfruta, deleítate, sé un goloso con todo tu corazón en tu vivir, ¿no? Si hoy toca irme a la montaña, pues lo disfruto, ¿no? Respiro, grito, canto, le hablo a la montaña, aunque el que viene al lado mío, si este está loco, ya fumó a lo mejor varias cosas, ¿no? Pero lo voy a disfrutar yo. ¿Ya? Al día de hoy fuimos a platicar con los abuelitos, de ahí regresamos, nos pusimos a hacer algunas cositas aquí
que tenemos nuestro tallercito de escritura, pues lo hacemos, ¿no? Me decía mi hija, dice, oye, papá, pues descánsale un rato. Para mí este es mi descanso. Véngase, vamos a ver una serie. No puedo. Te acompaño media hora. Újole, pues ya apareces. Sí, ya aparezco. Y sí lo soy. Pero ni siquiera te he dicho. Es tu opinión. ¿No? Entonces, dice, disfrutemos, hermanitos. No, pues ¿cómo quieres que yo disfrute? Estoy enfermo. Disfrútalo. Es el resultado de el cuidado de tu cuerpo. Es el resultado de tus acciones. Y no digas que no porque alguien te dijo, cuídate, te puedes enfermar. Y ahí nos vemos reflejados con los que en alguna etapa de nuestra vida que nos gustaba mucho la bebida, ¿no? Te pones a beber y te sientes el Superman. ¿Y qué nos decían? ¿Qué nos dice nuestra mamá o nuestra dualidad, nuestro Islam? No tomes, te vas a enfermar. ¿Y qué? Yo me voy a enfermar o tú te vas a enfermar, ¿no? Es esa parte que tenemos que entender, que todo tiene sus consecuencias, ¿sí? Dice, lleva al máximo todas tus habilidades, potencialidades, poderes. Tu creatividad, llévalo al máximo, porque solamente así sabrás qué es el verdadero disfrute de la vida. Ay, no, es que ya me dijo el tema tiene que tengo que hacer mi pantry, lo tengo que pintar. No, no, yo no sé. Creo que no lo voy a hacer. Cuando me pregunte, le voy a decir, sí, ya lo estoy haciendo, pero no lo voy a hacer. No, hazlo. Es que no puedo. Ponte a trazar, ponte a hacer esos dibujitos. Es que yo no soy bueno dibujando. Busca la manera. ¿Cómo? Esta es mi pantalla. Aquí pongo una imagen, agarro una hoja blanca y lo pego aquí en la hoja blanca. Se refleja el contorno de la imagen. Agarro mi lapicito. Después el contorno lo empiezo a ponerle puntitos, ¿no? Punteadito. ¿Ya dónde lo quiero pintar? Ah, aquí. Voy marcando los puntitos y a uno los puntitos, ya está mi dibujo, ahí está mi escritura. Pero tienes que tener esa actitud de querer hacer las cosas. ¿Eres apto para hacerlo? Sí, pero necesitas actitud. Si solamente tienes actitud, sí, 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 lo vamos a hacer. Pero dices, es que no soy apto, no puedo. Se necesitan las dos cosas, ¿no? Recuerda que todo está en ciclicidad, que todo está en ciclicidad, como nos lo muestra este personaje. Decía un hermanito, es muy horroroso, tu amochli se está comiendo el estiércol. Le digo, no, señor. Al comer, nuestro cuerpo digiere lo que necesita, los nutrientes. Vamos al sanitario, sí, lo sacamos todo ese innecesario, el excremento. Sí, es cierto. Pero aquí nos habla de metáfora, ¿eh? Dice, de toda tu experiencia que ya viviste, aliméntate de esa experiencia ahora. Esa experiencia te puede servir como para protegerte a ti mismo con justicia. Si tú tienes sabiduría, podrás protegerte con justicia. ¿Por qué? Si empiezan a decirte es que esto y el otro. No, señor, yo creo que debe de ser así. La semana antepasada me cayeron los testigos de Jehová. Traían su Biblia
Fíjese, Señor, que le venimos hablando de la palabra de Dios. Si nos da unos minutos, claro que sí, pásenle. Pero voy a escuchar su palabra con una condición, solo una. ¿Sí? ¿Cuál es? Como ustedes traen su Biblia, yo también tengo mi Biblia. ¿Dónde está? Vengo a traer la Mochli Borgia, ¿no? Ya va a ser un año que fuimos a Guadalajara, que me lo ofrendó el hermanito Tosnene, ¿no? Y saco también, mi Amochli. Dice, pero esto no es Biblia, esto es en lo que yo creo. Para mí Dios, como ustedes lo llaman, vive en este libro, así como en su libro vive ustedes, ¿sí? Y esto lo escribieron mis abuelos, mis ancestros que vivieron en esta tierra, no en Jerusalén. Bien, no, pues es que nosotros, sí, por eso, esa es la condición. Yo los escucho, ustedes me escuchan. No, es que nosotros le traemos, sí, yo también les doy aquí. ¿Están de acuerdo? Y si ustedes dicen, no, no los escucho. Así de simple, ¿no? ¿Pero por qué? Porque bueno, uno también tiene que buscar la manera de, ¿sí? Ya el día de hoy otra vez pasaron, pero buenos días, muy buenos días. Dios te bendiga. Mis ancestros ya los bendijeron a ustedes porque están vivos. ¿Y quién es su ancestro? Respire. Mi gran abuelo Yehiecatl. Viento, aire que respira usted que le da vida. Pero bueno, ese sería, hermanitos, con respecto a la parte de esto, de Tezcatlipoca. Ujú. ¿Sí? Y lo demás que, bueno, este es de la práctica nahuálica, ¿sí? Dice, Teoshochnehnemiliscayot iguan y Shayak Tecuani. Así se llama la práctica. El trabajo sagrado con el nuevo rostro de Tecuani, aquel que devora. Tecuani quiere decir el que devora, no se refiere al tigre, no. Y nosotros somos tecuanis, sí, porque devoramos ¿qué? Nuestros miedos, nuestras inseguridades. Nosotros debemos de convertirnos en ese tecuani, sí. Muchos de los hermanitos ya elaboraron su máscara, porque hoy lo vamos a utilizar. Uno, quemar vela con la máscara puesta por 9 días, plegaria con los señores de la noche y la plegaria clave. La plegaria clave, no matcanejuatl ni nahualtecutli, ni tlamacasqui, que ni tlacatecolotl, que ni teopixqui, xolopixtli. Y con yeski, y como moyecchiwa, y pampanejuatzi, ni teotzin. ¿Sí? ¿Y qué es quema de vela? Bueno, acuérdense cómo lo empoderamos la vela. Esta es la velita. Esta es mi mano izquierda. Lo pongo acá en medio. El dedito de medio debe de tocarlo. Y en esta parte de nuestras manos, le vamos a dar 4 alientos. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicahualistli. En español castellano mexicano, sabiduría, entendimiento e iluminación, transformación, fuerza de voluntad. Estoy ofrendando mi sabiduría, mi entendimiento, mi transformación y mi fuerza de voluntad, pero también pido esa sabiduría,
ese entendimiento, esa transformación y esa fuerza de voluntad, ¿no? ¿Por cuántos días le vamos a prender una velita? Por 9 días a nuestra mascarita, ¿sí? Yo lo tengo en el altar, mi máscara. Al ratito les mando la fotografía, ¿no? Él está ahí todas las noches, ahorita después de la clase, después de mandarle lo de Mashoch Poncayor, de enviarles ese videíto de cómo se hace el Mashoch Poncayor, prendo mi vela, ¿no? Quemo mi vela aquí. Y cuando le prendemos la vela, pues ya sabemos. Te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das, porque eres sabio. Te pido sabiduría, entendimiento, transformación y fuerza de voluntad. Pido por la salud de todos los que yo amo, mi familia, mi salud, la salud de los abuelos del Calpuli, la salud de mis hermanos que están en diferentes partes del mundo. Pido yo, pues, que sea el portador de la palabra sagrada, de la palabra florida. Me comprometo ser servidor como Topilzi, servir a mis hermanos, para que todo esto que ustedes nos enseñen llegue más allá de las fronteras, que no hay fronteras, ¿no? Asimilar de que es otro rostro, debemos de asimilar que nuestra máscara es nuestro otro rostro. Cuando nos ponemos la máscara, nos convertimos en esa máscara. Somos y vibramos con esa máscara cuando le damos esa sacralidad. Dormir con la máscara puesta y tener presente el lugar que queremos viajar. Me pongo mi máscara, pongo mi mano izquierda y me dispongo a viajar en el ensueño. Con la máscara puesta, sí. Dicen los jovencitos, se siente chido soñar con la máscara. Sí, hermanitos. Es otro, ese es otro mundo al que viajamos. Sí. Decía un hermanito, no, pues yo no tengo la de tigre, pero tengo pues otra máscara. De viejito, dice él. Sí, utilízalo, pero de preferencia que sea de tecuane. Pues no tengo, lo voy a hacer de cartón, de tela. Sí, sí, hazlo, ¿no? Dice, actuar con el poder de Ocelopili. En ese ensueño vamos a viajar como Ocelopili, ¿sí? Yo los voy a acompañar de 3 de la mañana a 4 de la mañana, porque ahorita a las 11 terminando esta charla, esta clase, me dispongo con los abuelitos a ir a sanar a una hermanita, a dos hermanitas, ¿no? A dos hermanitas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo para la nahualeada. Aquí está la clave, ¿no? Aquí está la plegaria clave. Nomatcanehuatl, ni nahuatl ni tlamacasquitlacatelotl, que en teopixqui, xolopixqui, que en español castellano mexicano dice, desde mi sabiduría ancestral, desde mis raíces, yo soy un señor nahual. Soy el ofrendador del hombre, de la mujer, búho, como el servidor, como el que trabaja con la energía transformadora, con la fuerza de mi transformación. Esta es una plegaria muy poderosa. Cuando lo decimos con toda esa fuerza, con toda esa seguridad de que va a suceder, sucede, suceden las cosas. Y se siente bonito viajar como Ocelot, ¿no? Cuando caminas, ay, cuando empezamos a caminar,
Sentimos la agilidad del ocelote, ¿no? La agilidad del ocelote. Lo sentimos bien. Bien. Y aquí está la otra plegaria. Esta es la plegaria ya con la máscara puesta, ¿no? Teniendo nuestras manos de esta manera. Dice, no te uishayaktzin ashkan wanikan, no ishayaktzin ocelotzi. Shinechkawili maninehnemi monacastlan, moyolo, guanoyolo, tosepa, matestecuinican ocelopilzi. Techpahtli, techpoctli, que antes catlipoca, ya yauti. No matcanejuatl, ni nahuatl o celo nahualtzi, que en atlachinolin, matimomalinaca, istic, huampan totlacayotzi, toijillo, toyecac, momalina, huan, mascopanquetza, panilhuical, xihuala ocelotzi, xicalaqui, pano y el chiquiscali, matinenemican, pan ayahuitl, pan yowali y camahuistic, xolopiscayotzin, xinechishtlapo, nehuatl, ninahuatlecutli, se ocelotl. Es una plegaria que se utiliza para pedir permiso, encarnar lo que tenemos en el rostro, en nuestra máscara. Y en español castellano mexicano quisimos interpretar lo máximo que pudimos. Dice, mi rostro sagrado, se le habla a la máscara, ¿no? Vamos a tener aquí nuestro espejito de obsidiana y al que le estamos hablando es a nuestra máscara, no a alguien más, ¿no? A nuestra máscara. En el aquí, en el ahora, mi rostro sagrado de ocelote poderoso, déjame caminar a tu lado, tu corazón y mi corazón, que juntos palpiten mi honorable guerrero ocelote joven, espejo humeante de obsidiana oscura. Desde mi sabiduría, desde aquí empieza, miren, de Nomat Nehuatl, desde acá. Desde mi sabiduría ancestral, me reconozco como el nahual ocelote, como el vapor de agua quemada que elevo y revoloteo en el aire, junto a ti. Y elevémonos en el aire también, así nuestro cuerpo pueda tomar forma. Nuestro respirar se unen en remolino y se elevan al cielo. Ven, ven, mi ocelotito, entra en este contenedor de energía sagrada, que juntos caminemos en la neblina del sueño, en la noche, con honor y respeto, mi energía transformadora. Abre mi visión. Yo soy y me declaro el nahual de uno ocelote, porque yo soy uno ocelote, pero ustedes van a decir su nahual. Puede ser de su tonal o de su señor de la noche. Por ejemplo, en mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitlicue y mi nahualito es la serpiente, el coatl. Por eso ahora entiendo de lo poquitito o lo mucho que tengo, vamos, desprendiéndome, va, ahí les va, lo que poco que tengo. ¿Por qué? Porque así es la serpiente.
desprende todo, ¿no? E intuye. Intuye cuando la persona miente, intuye cuando la persona quiere manipular, pero también me han enseñado y nos han enseñado y debemos de aprender de calla y aprende, ¿no? Hermanitos, este es la práctica nahuálica y esta es la enseñanza del día de hoy, Yeyi Acatl, Tres Carrizos. Vivamos la vida, a pesar de que no entendamos, ¿no? Pero vivámoslo, ¿sí? Ocasionalmente decimos, es que no lo entiendo. Es que sí, sí lo entendemos. ¿Saben por qué? Nos hacemos que no entendemos. ¿Saben por qué? Porque lo que les decía, toda decisión tiene una consecuencia, tiene un resultado. ¿De acuerdo? Bien. Hermanita Nahui, Cuautli Pastecatzin, ¿lo escuchamos? Gracias, Sebastián. Mi duda es, ¿vamos a hacer eh, la plegaria en náhuatl y en español o nada más en náhuatl o nada más en español? De preferencia, las dos, hermanita. Ah, ok. Muy bien. Ujú. Gracias, Sebastián. Sí, hermanita, porque el náhuatl tiene lo suyo, también el español, ¿no? Sí, hermanita. Bueno, pues hermanitos, vamos a la ensoñación. No se les olvide avisarme para que yo también esté pendiente, ¿sí? Vamos a estar pendientes, vamos a tratar de hacer ese desdoblamiento y estar en varias partes, porque es lo que estamos estudiando con un abuelito y una abuelita, ¿no? Dice él, vamos a partirnos Timoshinachos, ¿qué es Timoshinachos? Que vamos a reproducirnos en varias personas, ¿sí? Timoitas que mostra, hermanitos, descansen, disfrutemos nuestra ensoñación, no se preocupen tanto por entender los sueños o la ensoñación, porque son presagios de de nuestro existir. Timoitas que, Matimos Ewikan, Tlazohkamati timoitasque Tlazohkamati Nagniwan, Toca Tlazohkamati. mati, timoitasque. te